La llamaban la Roca Azul. Así era como los mapas estelares del Imperio habían etiquetado a la Tierra. Una biosfera primitiva de clase 3, rebosante de vida caótica y civilizaciones apenas formadas. No digna de paz, ni siquiera digna de conquista, solo de purga. El general Torik había visto cientos de mundos arder, culturas deshechas, rebeliones sofocadas antes de que pudieran respirar. Había silenciado dioses, alzado bosques que cantaban, destrozado océanos que pensaban. Pero la Tierra era diferente. Y lo que vio allí, nunca podría dejar de verlo. Al principio, no dijo una palabra. Ni al Consejo de Guerra, ni a la emperatriz, ni a los generales que bebían en cráneos y alardeaban de sus recuentos de cuerpos. Simplemente regresó, silencioso, con los ojos vacíos, la mente distante, como si hubiera dejado algo atrás o como si algo le hubiera seguido de vuelta. La emperatriz estaba furiosa. Su voz restalló como un relámpago sobre los salones de mármol de Barent Prime. Desobedeciste una orden directa. Los perdonaste. Explícate antes de que ordene que te arranquen la piel. Torik. Torik no se arrodilló. No parpadeó. Solo susurró una frase que hizo que toda la cámara enmudeciera. No queréis una guerra con la Tierra. Estallaron las risas, no de ella, sino de los comandantes más jóvenes, aquellos que nunca habían perdido. No tienen sistema de defensa planetario, ni flota interestelar. Sus armas aún disparan metal. Su atmósfera quema basura. ¿De qué tienes miedo, general? Él levantó la cabeza lentamente. No son fuertes. No están unidos. Son algo peor. Silencio de nuevo. Están desesperados. Uno de los señores de campo se burló. La desesperación es debilidad. La mandíbula de Torik se crispó. Su voz bajó aún más. Eso es lo que yo pensaba hasta que estuve en las ruinas de una ciudad. Se bombardearon a sí mismos solo para impedir que entráramos. Hasta que vi a un hombre arrastrando a su hermano moribundo a través de un campo de minas. No para salvarlo, sino para matar a los que las plantaron. Hasta que los oí gritar su propio nombre como un grito de guerra, como un desafío. Levantó la vista entonces, con los ojos temblorosos, no de miedo, sino de recuerdo. No son lógicos. No son limpios. No hay gloria en luchar contra ellos. Solo fuego, rabia y muerte. La emperatriz entornó los ojos, y tú huiste. No, me fui. Esa es la diferencia. Su voz se endureció. Tenía órdenes de evaluar y exterminar. Hice lo primero. Me negué a lo segundo. Y te atreves a desobedecer. Me enviaste a la guerra. Regresé con una advertencia. Ella se puso de pie. Sus túnicas golpearon el suelo como un trueno. Deshonras al imperio. Torik no se inmutó. ¿Crees que soy débil? Bien. Envía otra flota. Envía 10. Solo no esperes que regresen cuerdos. Nadie se rió esta vez, porque en los 1000 años de reinado del imperio, ningún general se había negado jamás a exterminar un objetivo. Nadie había hablado nunca con respeto, peor aún, con miedo de un planeta bajo sus botas. Pero Torik lo había hecho, y sus ojos, esos ojos atormentados con forma humana, les decían que no mentía. ¿Qué había visto en la Tierra? ¿Qué hicieron los humanos que sacudió un imperio hasta sus cimientos? ¿Por qué no eran solo supervivientes, sino monstruos por derecho propio? Esto era solo el principio. El imperio había exigido guerra. Pero la guerra con la Tierra no era conquista. Era suicidio. Lo habían enviado solo. Una única lanzadera, blindada y silenciosa, flotando a través de la termosfera de la Tierra como una estrella fugaz. El imperio había querido una pasada rápida, una misión de evaluación de nivel estándar. Si el terreno resultaba demasiado volátil, enviarían a los purificadores. Si no, una docena de flotas extractoras de esclavos descenderían como langostas. Torik había aterrizado en las afueras de lo que una vez fue una ciudad llamada Detroit. No sabía el nombre entonces. Todas las viejas señales habían desaparecido, carbonizadas, reventadas, acribilladas a balazos y cubiertas por la pintura de bandas de guerra rivales. Desde la órbita, parecía cualquier otra expansión terrana fallida. Carreteras rotas, cielos grises,
aire empapado de smog. Desde las cámaras de la lanzadera, era solo una ruina ahogada en polvo de acero, ceniza y desesperación. Pero en el momento en que sus botas tocaron el hormigón agrietado, supo que algo andaba mal. No había miedo en el aire, ni civiles escondidos, ni banderas de rendición, solo silencio. El tipo de silencio que se oye después de que un grito ha cesado. Pero algo sigue observando. Sus órdenes eran claras. Caminar el terreno. Catalogar amenazas. Marcar sectores para la purga. Sin enfrentamiento a menos que sea necesario. Empezó con escaneos térmicos, movimiento en torres abandonadas, fluctuaciones bajo puentes derrumbados, focos de radiación donde no debería haber radiación. Todo estaba mal. Se suponía que el lugar estaba muerto. Pero la Tierra no moría. Se adaptaba. Encontró el primer cuerpo a los 10 minutos, colgado boca abajo, despojado de su equipo, la garganta abierta con una herramienta que parecía hecha de una cuchara derretida. Debajo del cadáver, un mensaje estaba quemado en la pared. No morimos en silencio. El módulo traductor no pudo detectar un dialecto. Estaba tallado en inglés. Primitivo, local, pero preciso. Torik no se inmutó. Había visto cosas peores. Siguió adelante. Mientras cruzaba una zona industrial en decadencia, captó firmas de calor acechándolo desde una azotea. Dos figuras, armadas, no se acercaban, solo observaban. Levantó su rifle de pulsos y apuntó al techo. Desaparecieron. Parpadeó. Cambió a filtros electromagnéticos, luego a ultravioleta. Se habían ido. Nada. Como fantasmas. A la tercera hora, había detectado 41 señales distintas rastreándolo. Ninguna atacaba, ninguna hablaba, ninguna huía. Solo seguían, observaban, esperaban. Había lidiado con células de resistencia antes. Rebeldes, terroristas, combatientes clandestinos luchando por la libertad. Pero siempre seguían patrones. Temían una potencia de fuego superior. Atacaban por desesperación. No estos. Estos humanos no parecían desesperados. Parecían pacientes. Finalmente entró en lo que parecía una vieja estación de metro. Unas escaleras descendían a la oscuridad total. Su escáner mostraba docenas de firmas moviéndose abajo, arrastrándose, cambiando, susurrando. Debería haber pedido la extracción, pero su orgullo habló más alto que su instinto. Descendió. No era una estación. Ya no. Se había convertido en una colmena de cables, generadores, barriles de petróleo, armas del mercado negro, búnkeres improvisados y paredes resbaladizas de sangre. Había huesos humanos apilados en patrones, espirales, anillos, pirámides. Oyó risas, no de alegría, no de humor, de locura, y luego una voz detrás de él. Hombre del imperio, solo, valiente o estúpido. Se giró bruscamente. Una figura estaba al pie de los escalones. Rostro sucio, ojos rojos. Una barba apelmazada de sangre y hollín. Sin camisa, lleno de cicatrices, le faltaban 3 dedos. En una mano, sostenía una hoja oxidada. En la otra, una placa de identificación que no era la suya. Torik levantó su rifle. Identifícate. El hombre sonrió. No soy yo quien debe preocuparse por la identidad. Torik disparó. La ráfaga no alcanzó nada. El hombre se movió como un fantasma, como si la física no se aplicara. Torik se giró de nuevo y el hombre estaba en el techo, colgado boca abajo como una bestia de pesadilla. Vimos a los de tu clase quemar nuestros cielos, dijo. Ahora aprendemos a devolver el fuego. Otra voz resonó desde la oscuridad, luego otra, y luego docenas. Todos los imperios caen. La tierra recuerda. Trajisteis una guerra. Hicimos de ella una religión. Torik comenzó a retroceder, activando la baliza de llamada en su cinturón. No entró en pánico. Calculó. Si esto era una emboscada coordinada, podría eliminarlos con las granadas de plasma o solicitar un ataque desde órbita alta. Pero ese era el problema. No se sentía emboscado. Se sentía juzgado. No querían matarlo. Aún no. Querían que viera. Mientras retrocedía hacia la luz,
Tropezó con algo metálico. Miró hacia abajo. Era el casco de un soldado. De dotación imperial, agrietado, quemado. Dentro, había un cráneo humano, pero no era terrestre. Era del imperio. Su propia gente ya había estado aquí, y nunca informaron de vuelta. Activó el escaneo de la caja negra. 10 pings, 10 biofirmas, todas vaporizadas, pero una había intentado enviar un mensaje antes de morir. Solo decía, cazan sin dolor. Torik no durmió esa noche. Se quedó en la lanzadera, rodeando el perímetro con torretas automáticas. Nadie se acercó. No se dispararon armas. Pero por la mañana había marcas en el casco, huellas de manos, humanas, quemadas en la aleación, como si alguien lo hubiera tocado desde dentro del metal. Fue entonces cuando decidió no llamar a los purificadores. Cuando regresó a la flota, lo acusaron de cobardía, traición, debilidad. Pero no dijo nada porque las palabras no explicaban lo que había visto, porque había mirado a los ojos de una raza que no solo sobrevivía a la extinción. Evolucionaba a partir de ella. Había visto a niños cavar tumbas con las manos desnudas, a ancianos conectar explosivos a sillas de ruedas. Había visto lo que le hicieron al último equipo de asalto del imperio, colgados de farolas con sus armaduras arrancadas y mensajes tatuados en sus pechos. Somos lo que sucede cuando acorralas a los rotos. Pasaron las semanas. La emperatriz ordenó una nueva ofensiva. 5 flotas, sin previo aviso, purga planetaria total. Alcanzaron la órbita de la Tierra en 19 días. En 24 horas, 3 flotas habían desaparecido. No destruidas. No detectadas, simplemente desaparecidas. Sin comunicaciones, sin supervivientes, sin datos, solo estática, solo silencio. El comando de la flota exigió respuestas. Torik fue convocado de nuevo. ¿Lo explicarás?, gruñó la emperatriz. ¿Qué están escondiendo? Él levantó la vista, con los ojos hundidos. No están escondiendo nada. Han terminado de esconderse. Ella golpeó su cetro. ¿Te atreves a hablar en acertijos? Él se puso de pie finalmente, erguido. No, hablaré claro. Caminó hacia el holograma del mapa de la Tierra. Los marcadores rojos mostraban los puntos de ataque. La cuadrícula mostraba los puntos débiles. Todo estrategia, todo lógica. Los señaló. Esto no funciona. ¿Por qué? Porque vosotros jugáis al ajedrez. Ellos juegan al rencor. Ella parpadeó. Él continuó. Creéis que la victoria se trata de números o tecnología o superioridad. No entendéis lo que ellos valoran. Se inclinó hacia adelante. No luchan por territorio. Luchan por el derecho a escupirte en el ojo, incluso si les cuesta todo. Creéis que la pérdida los quiebra, pero el dolor no destroza a los humanos, los enfoca. Dio un paso atrás. No luchas contra ellos por la gloria. No luchas contra ellos por el honor. Luchas contra ellos y hacen que olvides por qué empezaste. La emperatriz susurró. Entonces, ¿qué hacemos? Torik no respondió durante un largo rato. Luego dijo, los dejamos en paz. Pretendemos que no existen. Marcamos la tierra como maldita y nunca volvemos a hablar de ella. Silencio, luego risas, pero no risas de burla. Risas nerviosas. Porque cada general vio lo que él vio en los ojos de Torik. No miedo a la muerte, sino miedo a algo peor. Miedo a perderse en una guerra que no puedes entender. En la oscuridad de la tierra, bajo los huesos y la sangre y las ciudades calcinadas, algo más había despertado. No monstruos, no alienígenas, no máquinas, solo humanos, crudos, indómitos, acorralados. Y cuando acorralas a algo durante suficiente tiempo, deja de ser presa. Se convierte en el fin de los depredadores. El imperio nunca olvidaría a la Tierra. Pero la Tierra ya había olvidado al imperio. Porque para los humanos, esto no era nuevo. Era un martes cualquiera. Descendieron bajo la cobertura de nubes a las 3:17 hora local. Sin fanfarria, sin un gran descenso, solo naves negras deslizándose por el cielo como cuchillas, silenciosas, impecables, imparables. El soldado Kalin estaba en la bahía de carga de la unidad de descenso 9,
ajustando los sellos de su casco. Su pulso era constante, tranquilo. Había hecho esto en 17 planetas, llevado fuego a mundos de hielo, arrasado búnkeres subterráneos con nada más que su escuadrón y un dron antorcha. Los humanos eran primitivos. Su informe lo decía. Emocionalmente inestables, culturalmente fracturados, tecnológicamente atrasados. Esto sería fácil. Inserción rápida, barrido duro, asegurar zonas, quemar las ciudades, aplastar la resistencia. Seguir adelante. Pero las palabras de Torik aún resonaban en toda la flota. Nadie se atrevía a citarlo en voz alta, pero todos las recordaban. Luchan por el derecho a escupirte en el ojo, incluso si les cuesta todo. Kalin se había reído de eso. También la mayoría de los demás, pero la risa no duraba mucho en la oscuridad. Las luces de la bahía se pusieron rojas. Una baja vibración retumbó a través del suelo mientras las garras de aterrizaje se extendían. Luz verde, aterrizaje en 10, ladró el comando a través de los comunicadores. Kalin cruzó la mirada con el líder del escuadrón. Veterano, un perro viejo. Rostro como acero oxidado. Sivkran estaba nervioso, no lo demostraba. Limpio y despejado. Quema lo que respire. Informa de cualquier cosa que no tenga sentido. No estamos aquí para entender. Estamos aquí para terminar. La rampa se abrió con un siseo. Kalin pisó la tierra. Ceniza. Esa fue su primera impresión. El cielo era de un enfermizo amarillo parduzco. Los edificios se encorvaban como bestias moribundas. Ni un solo pájaro, ni una sola brisa, solo capas de polvo, hollín y un silencio tan denso que parecía vivo. La ciudad se había llamado una vez Chicago. Kalin vio el nombre pintado con aerosol en letras blancas agrietadas sobre un autobús oxidado, medio enterrado en escombros. Pero el lugar no parecía una ciudad. Parecía una tumba. Su escuadrón se movió en formación. Rifles escaneando callejones, torretas desplegándose en las azoteas. Ni un solo humano a la vista. Ni disparos. Ni explosiones. Eso estaba mal. Se suponía que la resistencia de la Tierra era suicida. Agresiva. Ya deberían haber sido emboscados. Kran levantó un puño. Todos se congelaron. Señaló una pared, chamuscada y pintada con tinta negra. Bienvenidos de nuevo. A Kalin se le retorció el estómago. 3 manzanas más tarde, encontraron el primer cuerpo. Mujer, de unos 30 años. Hambrienta, sin un ojo, el pecho abierto, pero no por balas, por manos. Manos humanas. Se había tallado algo en su propia pierna antes de morir. Creasteis monstruos. Y luego os fuisteis. Kalin tragó saliva. ¿Por qué demonios haría eso? Kran no respondió. Siguieron adentrándose. Los edificios se cerraron a su alrededor. Las sombras se alargaban. Sus sensores de movimiento comenzaron a fallar. Las firmas térmicas se volvieron borrosas. Los escáneres detectaron docenas de lecturas falsas. Kalin revisó su canal. Algo nos está interfiriendo. Luego llegó el sonido. Un zumbido bajo. No mecánico, humano. Docenas de voces tarareando una melodía rota, desafinada, desigual, infantil. Giraron una esquina y se quedaron helados. Un círculo de personas sentadas en medio de la calle, con las piernas cruzadas, desnudas, delgadas, con los ojos vidriosos, todos tarareando. En el centro, un poste de metal, atravesando el pecho de un oficial imperial, aún con su armadura. Su cuerpo se movía con el viento. El tarareo se hizo más fuerte. Kran señaló la retirada. El círculo no dejó de tararear, pero sus bocas no se movían. Tenían grabadoras incrustadas en sus gargantas, reproduciendo la misma melodía. A Kalin se le heló la sangre. Esto no era guerra. Era una actuación. El escuadrón rompió la formación y retrocedió. Pero el mapa había cambiado. Los edificios habían desaparecido. Calles que existían hace 10 minutos ahora estaban bloqueadas por escombros. Su punto de extracción estaba enterrado bajo un paso elevado que se derrumbaba. Kalin intentó contactar con el comando. Nada. Sin señal, sin baliza. ¿Dónde diablos estamos?, susurró alguien.
El tarareo regresó, ahora detrás de ellos. Crane gruñó. Armas listas. Abrieron fuego. Sin objetivos, sin cuerpos, solo estática en sus cascos y sombras que se deslizaban por las azoteas. Y entonces comenzaron los gritos, no de su escuadrón, de arriba. Kalin miró hacia arriba y vio cuerpos colgando, al menos 30, todos imperiales, algunos destripados, otros aún retorciéndose, todos dispuestos en espiral. Había palabras pintadas con sangre debajo de ellos. Aprendimos de vosotros. Fue entonces cuando lo entendió. Esto no era una ciudad. Era un espejo. Todo lo que el imperio le había hecho a la tierra lo había devuelto, mutado, amplificado. Kalin se volvió hacia Crane. Esto no es estrategia, es venganza. El veterano no respondió. Le habían cortado la garganta. Silencioso, limpio. Sin sonido, solo sangre cayendo por su armadura. Kalin retrocedió. Los otros se giraron, rifles en alto, pero ahora estaba dentro de las filas. Uno por uno, el escuadrón cayó. No por balas, por cuchillas. Hechas a mano, dentadas, caseras. Cada una diferente, personal. Kalin corrió. No se detuvo. Ni cuando su HUD se agrietó. Ni cuando su alerta de oxígeno comenzó a chillar. Corrió hasta que sus piernas cedieron, desplomándose junto a una iglesia calcinada. Dentro, docenas de velas parpadeaban. No eran de cera. Eran dedos. Dedos humanos sumergidos en grasa, ardiendo lentamente. Tosió, tembló, y entonces oyó una voz. Familiar, tranquila. Ahora lo ves, ¿verdad? Se giró. Torik estaba detrás de él, con la capa empapada de lluvia, los ojos muertos. Fuiste enviado para ganar, pero a ellos no les importa ganar. Kalin se ahogó. ¿Por qué? ¿Por qué no detuviste esto? Torik se arrodilló. Porque no puedes detener un incendio forestal. Simplemente te apartas del camino. Miró hacia el horizonte. Intenté advertirles. El imperio pensó que había visto la guerra, pero la guerra no es lo que hacen los humanos. Hizo una pausa. Es lo que son. Kalin sollozó. ¿Por qué son así? Torik susurró. Porque enterraron a sus dioses y aprendieron a no rezarle a nada. Esa noche, desde la órbita, la última flota imperial observó cómo Chicago, lo que quedaba de ella, se incendiaba a sí misma. Voluntariamente, quemaron su propia ciudad para atrapar a la flota en la lluvia radiactiva atmosférica, para cortar la visibilidad, para enmascarar el lanzamiento de una bomba nuclear primitiva ensamblada con chatarra. La flota respondió al fuego. Bombardeo masivo. Pero para entonces, los humanos ya se habían ido. Bajo tierra, más profundo, como raíces, como una enfermedad. La tierra no podía ser conquistada. No porque fuera fuerte, sino porque ya estaba muerta, y se negaba a quedarse quieta. El comandante Altos llegó con fuego en la boca. No se parecía en nada a Torik, más joven, más agudo, criado con historias de la gloria del imperio, no construido a partir de sus cicatrices. Nunca había perdido una batalla, nunca había probado la retirada. Creía que la guerra eran matemáticas, y la Tierra solo era una variable. Se encontraba a bordo del Oblivion Crest, orbitando los cielos de color cadáver de la Tierra, con los brazos cruzados a la espalda mientras sus oficiales susurraban actualizaciones y excusas. Quinta Flota perdió contacto. Zonas de descenso Alfa a Epsilon. 0 respuestas. La retroalimentación de SATCOM está distorsionada. Como si las señales rebotaran. Alteradas. Altos no se inmutó. Miró fijamente el planeta como si le debiera algo. La Tierra sangra igual que las demás, dijo. Los oficiales se miraron entre sí. Uno se aclaró la garganta. Señor, si me permite, esto no es como los otros planetas. Hay un patrón de manipulación psicológica, alteración del terreno, incluso guerra espiritual. Altos se giró, lento y preciso. Tienen rocas y rifles. Nosotros tenemos tormentas de neutrones. No hay guerra espiritual. Solo hay falta de coraje. Hizo un gesto con la mano. Desplieguen las unidades Skinner, perforadoras de núcleo profundo, expulsores de humo.
Si quieren vivir como ratas, los ahogaremos como ratas. Mientras tanto, bajo la corteza, la tierra respiraba. Ya no había América, ni Rusia, ni China, ni fronteras, ni banderas, solo la tierra, solo ellos. Y debajo de las ruinas de Chicago, a 400 metros de profundidad dentro de huesos de hormigón y costillas de acero, se encontraba la red. No era un centro de mando. No en el sentido tradicional. Era un foso, circular, iluminado solo por antorchas de chatarra. Cada pared estaba cubierta de mapas con tinta de sangre, código garabateado, poesía escrita con cenizas. No saludaban. No se arrodillaban. Estaban de pie, harapientos, con la cara cubierta de barro, envueltos en armaduras de lana de acero y antiguos abrigos militares cosidos de todos los países que ya no existían. Se hacían llamar la red de huesos porque los huesos eran todo lo que le quedaba a la tierra, y construían a partir de ellos. En el centro estaba Ward. No era un general. No tenía rango, solo cicatrices, silencio y una reputación. Tenía 13 años cuando cayeron las primeras bombas incendiarias orbitales. Perdió a su hermano en un barrido de drones. Vivió en túneles, aprendió a matar a los 14, y a los 17, ya no era un niño. Era un cuchillo con un latido. Ward se paró ante el círculo interno de la red. No le preguntaron nada. Solo escucharon. La fase 3 comienza esta noche, dijo. El Oblivion Crest es su último alto mando. Una vez que caiga, no enviarán más flotas. Una mujer canosa a su derecha, con la mandíbula reemplazada por varillas de metal, gruñó, está en órbita. Vas a subir aleteando hasta allí. Ward sonrió. Algo raro. Olvidaron lo que la Tierra solía hacer. No necesitamos volar para matar. Quitó una lona de un objeto detrás de él. Era un misil. Crudo, grueso, chamuscado. Pero no era el misil lo que importaba. Era lo que llevaba. Tecnología vieja. Antigua. Sacada a mano de un sitio negro ruso profundo. Proyecto Oripe 9. No una ojiva, un virus mental. De vuelta en el Oblivion Crest, Altos estaba sentado en su cámara, revisando archivos sobre la historia de la humanidad. No le interesaban las tácticas. Quería saber por qué estos salvajes se negaban a quebrarse. Había visto imágenes de antes de la caída. Hombres saltando hacia el fuego de ametralladoras. Madres protegiendo a sus hijos con sus cuerpos. Escuadrones enteros manteniendo líneas con cuchillos y cinta adhesiva. ¿Por qué? ¿Qué hacía a los humanos tan rabiosos? Emoción, dijo en voz alta. Eso es. Luchan porque sienten. Cerró el archivo. Entonces les quitaremos sus sentimientos. Ordenó ataques de neuropulsos. Bombas de temblor atmosférico, sangradores psicológicos. Se lanzaron en 24 oleadas. Todas fallaron. La Tierra no respondió porque la Tierra no estaba reaccionando. Estaba planeando. Ward había visto la tormenta en el cielo. Las nubes negras sobre ellos no eran naturales. Brillaban. Hechas por el Imperio. Arremolinándose con ráfagas electromagnéticas diseñadas para romper las comunicaciones, causar locura, provocar alucinaciones. Pero la Tierra se había vuelto loca hacía mucho tiempo. Ahora la locura era una armadura. Y dentro de esa armadura, algo más estaba creciendo. La red de huesos se reunió en silencio. Esta noche no era una operación ordinaria. Transportaron el misil a través de túneles a mano. Sin tecnología, sin señal, nada que pudiera ser rastreado. Cuando llegaron al antiguo pozo de lanzamiento, sellado décadas atrás, Ward miró hacia arriba. Última comprobación, dijo la mujer con la mandíbula de metal. Ward asintió. La carga útil es pura, sellada. Una vez que impacte, anulará toda conexión neural. No más órdenes, no más calma, solo la verdad. Otro luchador, de apenas 20 años, levantó la mano. ¿Y si falla? Ward lo miró directamente a los ojos. Entonces la Tierra morirá con rabia. En el Oblivion Crest, las alarmas aullaron. Objeto no identificado aproximándose. Es primitivo. Sin propulsión, solo está cayendo. Altos se puso de pie. Derribadlo.
El misil atravesó uno de los propulsores de estribor antes de ser marcado. No explotó. Se abrió y una señal se derramó. No un sonido, no un mensaje, un recuerdo. Cada soldado en la nave se detuvo, congelado. Algunos gritaron. Algunos cayeron de rodillas. Algunos miraron al vacío y susurraron cosas como, la voz de mi padre. Están dentro de mi cabeza. Dejamos a los niños atrás. No era tecnología. Era trauma. Puro dolor humano crudo, grabado, amplificado y disparado a cada sistema neural. Un virus de emoción. Y por una vez el imperio sintió y no pudo soportarlo. Altos se agarró el cráneo. Anulad. Restaurad el control. Pero nadie escuchó. Lloraban, sollozaban, algunos se arrancaban la armadura. Un oficial susurraba una y otra vez. ¿Por qué enterraron las escuelas con los niños aún dentro? Nunca había estado en la tierra, pero ahora la recordaba. La red de huesos se sentó en silencio mientras veían la luz en el cielo parpadear y apagarse. El Oblivion Crest se oscureció. En algún lugar giraba. En algún lugar caía. Pero la tierra no celebró. No hubo grito de victoria, solo aliento. Ward se sentó en una tubería agrietada, mirando la luz de la antorcha. La mujer con la mandíbula de metal se sentó a su lado. Está hecho. No, dijo él. Ahora enviarán a sus peores hombres o no enviarán nada. Ella asintió. ¿Qué preferirías? Ward no parpadeó. Nada. Mucho más allá de las lunas frías del cinturón de Andre, más profundo de lo que incluso los historiadores de guerra del imperio se atrevían a archivar, existía una bóveda. No era una instalación. Era una tumba cerrada bajo un blindaje de neutrones y encriptaciones de código divino. Incluso la emperatriz solo había susurrado sobre ella. La llamaban la fortaleza nula. Dentro de esa tumba vivía una cosa. No una flota, no un arma, un ser. Algo nacido durante las primeras guerras de purga, cuando el imperio había masacrado sistemas solares enteros no por conquista, sino por disciplina. La criatura no respiraba. No comía. Recordaba. Lo construyeron con mentes rotas más allá de la razón. Soldados que murieron en el campo pero que no se quedaban muertos. Una colmena de tormento cosida en una coraza de contención hecha de luz negra y ruido. Lo llamaron el recordador. No porque conociera la historia, sino porque te hacía revivirla. Y ahora el imperio no tenía nada más que perder. Así que abrieron la bóveda. 3 semanas después de que el Oblivion Crest se oscureciera, el silencio se instaló en toda la galaxia. No paz. No rendición, solo silencio. La tierra esperó. La red de huesos esperó. Ward apenas dormía. Se sentaba al borde de la vieja cisterna convertida en nodo de mando, mirando al techo como si pudiera ver a través de la roca y el hormigón y alcanzar las estrellas de arriba. ¿Crees que se rindieron?, preguntó la mujer con la mandíbula de metal. Ward negó con la cabeza. No, el imperio no se rinde. Solo cavan más profundo. No se equivocaba. Porque 90.000 kilómetros por encima de la Tierra, una única nave negra emergió del pliegue espacial. No tenía tripulación, ni armas, solo una cámara y una puerta. Cuando esa puerta se abrió, la realidad se dobló. No llegó con un trueno. No cayó en llamas. Se deslizó. Uno por uno, los sensores que la Tierra había dejado se apagaron, no dañados, borrados, como si la memoria misma hubiera sido devorada. Las transmisiones satelitales solo mostraban estática. Los sensores de movimiento solo reportaban ecos. Luego la gente comenzó a ver cosas en sueños, en reflejos de agua, en grietas de cristal. Un niño en un refugio juró que su madre muerta estaba en el pasillo susurrando canciones de cuna. Un soldado dijo que vio a su esposa, la que había enterrado durante los primeros bombardeos orbitales, esperándolo con los brazos abiertos. Pero cuando corrió hacia ella, no regresó. Solo sus botas lo hicieron. Derretidas. Ward también lo sintió. Había perdido gente, amigos, un hermano. Pero esa noche, mientras caminaba por los túneles, olió el mismo fuego de su infancia, el que quemó su antiguo barrio hasta las cenizas durante la primera pasada del imperio. Oyó los mismos gritos,
Vio el mismo cielo rojo, solo que ahora estaba bajo tierra, y era real. Golpeó la pared con el puño, tratando de despertarse. No era un sueño. Esto era una brecha, no física, psicológica. El recordador había aterrizado y la tierra sangraba desde dentro. La red de huesos se estaba rompiendo. Asesinos experimentados veían fantasmas. Recuerdos de hace 20 años se proyectaban en las paredes. Un hombre se arrancó los ojos, diciendo, no puedo dejar de ver lo que me hicieron hacer. Otros simplemente se detuvieron. Se sentaron en la oscuridad y susurraron a las paredes. Ward conocía los síntomas. Lo había visto una vez antes durante las secuelas del colapso biológico de Siberia. El cerebro humano solo podía soportar una cantidad limitada de trauma antes de convertirse en combustible para algo más oscuro. Y el recordador se alimentaba de ese combustible. No podían luchar contra él con armas. No podían superarlo con la mente porque eran sus pensamientos. Así que Ward hizo lo impensable. Regresó. En la parte más antigua de la red de huesos había una cámara sellada de la que nadie hablaba. No era sagrada. Estaba prohibida. Dentro había un hombre que habían mantenido vivo desde el tercer apagón. Ya no tenía nombre, solo el huésped. Había visto demasiado, matado demasiado. Su mente se había fracturado por la exposición a las armas psíquicas imperiales durante el segundo barrido de los Apalaches. Pero en su locura, había aprendido a luchar contra la memoria con la memoria. Ward se paró ante su puerta. Los otros le rogaron que no entrara. Lo hizo de todos modos. Dentro, el huésped estaba sentado en una silla hecha de barras de refuerzo recuperadas. Su cabeza se movía nerviosamente. Tenía los ojos cosidos, pero sonrió. Lo sentí, dijo. El imperio lo ha vuelto a soltar. Ward se arrodilló. ¿Puedes ayudarnos a detenerlo? El huésped sonrió más ampliamente. Solo si estás dispuesto a hacer lo que nunca esperaron. ¿Qué es eso? El huésped se inclinó. Decir la verdad. El plan era una locura. Pero la Tierra ya estaba loca. Transmitirían. No un contraarma, no un virus, una confesión. Cada superviviente, cada luchador, cada alma con cicatrices hablaría en una grabadora, en los cables, en la red. Derramarían cada horror, cada crimen de guerra cometido contra ellos y cada uno que ellos cometieron a cambio. Sin filtros, sin ediciones, solo memoria cruda. Luego lo reproducirían al revés a través de las viejas torres de radio, a través de emisores de pulso subterráneos, a través de túneles de conducción ósea tallados en las ciudades. Se convertiría en ruido. Pero no cualquier ruido. El sonido de la verdad ya no enterrada. Mientras el recordador extendía su influencia por la corteza terrestre, tropezó. La primera transmisión golpeó a las 4 UTC. No eran palabras, solo el sollozo de una niña de 6 años mientras su familia ardía a su alrededor, capturado en una transmisión de dron de hace 23 años. El piloto del dron había guardado el clip por culpa, por penitencia. Ahora se reproducía en bucle por toda la Tierra. Luego vino el siguiente, el último aliento de un rebelde, suplicando una bala en lugar de llamas. Luego la voz de una madre, nombrando a los oficiales imperiales que la obligaron a mirar. Luego la confesión de un luchador de la red de huesos admitiendo cómo convirtió a un traidor en carne y se la dio de comer a su propio batallón. El recordador retrocedió. Se había alimentado de dolor. Pero esto era vergüenza. Y la vergüenza no tenía fin. El ser se tambaleó por los campos psíquicos como un borracho. Sus proyecciones se desdibujaron. Sus ilusiones se agrietaron. La gente empezó a ver a través de él. Un soldado disparó directamente a su sombra, no con balas, sino con nombres. Gritó los nombres de todos los que había perdido. El ser se estremeció. Gritó el suyo. Este gritó de vuelta, luego desapareció. Ward estaba en el pico más alto que quedaba en la tierra, la ruina medio rota de la antigua Torre Willis. El viento cortaba como cuchillos, el cielo ardía en violeta por la corrupción atmosférica. Miró hacia arriba. Las estrellas parpadeaban. El imperio observaba. Quizás el recordador estaba muriendo. Quizás solo estaba aprendiendo. Pero de cualquier manera, la Tierra seguía aquí,
todavía respirando, todavía rencorosa. De vuelta en órbita, en un puesto remoto en el borde del imperio, la emperatriz miraba el informe. Todas las comunicaciones cortadas, toda la retroalimentación de memoria corrompida. Sus ayudantes no se atrevían a hablar. Pero uno susurró, no lo mataron. Lo superaron en recordar. Ella aplastó la tableta de datos en su mano, no por rabia, por miedo, porque la Tierra no era solo una amenaza. Era un espejo, y el imperio finalmente había visto su propio rostro, y había parpadeado primero. 3 semanas después de que el recordador fuera quebrado, la Tierra hizo algo que el imperio nunca esperó. Habló primero. No a través de diplomáticos, no a través de frecuencias capturadas, sino a través de algo que el imperio había olvidado hace mucho tiempo. Un niño. La transmisión provino de una antigua baliza que una vez fue parte de la red de espacio profundo de la Tierra. Muerta hace mucho, frita durante la segunda caída del cielo, pero ahora reactivada. No a través de código, no a través de tecnología, a través de anulación manual. Cables, sudor, sangre. A bordo del puesto avanzado en la estación del borde 7. La señal llegó como estática al principio, luego una voz. Pequeña, sin entrenamiento, pero clara. Mi nombre es Ellie. Tengo 12 años. Soy de la Tierra. El oficial que monitoreaba la transmisión se quedó helado, los auriculares presionados contra sus oídos temblorosos. No sé quiénes sois, pero vinisteis a nuestro cielo. Quemasteis nuestros hogares. Convertisteis a nuestras familias en humo. Reísteis cuando nuestra gente gritaba. Solía teneros miedo. Ya no tengo miedo. Ya no tenemos miedo. Seguimos aquí. Y si volvéis, también enseñaremos a vuestros hijos a enterrar a sus dioses. Luego silencio. Sin encriptación, sin exigencias, solo eso. La señal fue rastreada hasta un relé orbital construido con chatarra y viejos escombros imperiales. No se detectaron signos de vida cerca. La baliza se autodestruyó 2 minutos después de la transmisión. Pero el mensaje ya se había extendido. En 5 días, 33 sectores imperiales lo recibieron. Al 8º día, 3 colonias comenzaron a experimentar disturbios civiles. Al 10º día, sucedió algo peor. La juventud imperial, aquellos criados con la propaganda de la dominación del imperio, comenzaron a hacer una pregunta peligrosa. ¿Por qué todavía existen? El comandante Iris, estacionado en el mundo central de Dantis, se paró ante una clase de cadetes. Dando una conferencia sobre supremacía táctica. Habló de la Tierra como se podría hablar de una enfermedad. No son valientes. Son salvajes. No hay honor en sus tácticas. Solo locura. Sin orden. Solo caos. Deben ser erradicados, no estudiados. Una mano se levantó. Una chica no mayor de 15 años. Ojos agudos. Voz controlada. ¿Y si ese caos es lo que los hace ganar? La clase se congeló. Iris sintió que se le retorcía el estómago. Estáis despedidos, ladró. Pero la pregunta ya había echado raíces. En los salones del trono de la emperatriz, las alarmas sonaban de manera diferente ahora. No amenazas de invasión, amenazas de contaminación. El mensaje de la Tierra se había vuelto viral, no como datos, sino como emoción. Sectores enteros comenzaron a circularlo a través de redes negras, copias susurradas, copias escritas, versiones memorizadas. Lo llamaban la línea del niño. También enseñaremos a vuestros hijos a enterrar a sus dioses. Una frase lo suficientemente afilada como para desangrar imperios. De vuelta en la Tierra, la red de huesos no celebró. No hubo victoria, solo propósito. Ward estaba con Ellie, pequeño, delgado, manchado de suciedad, pero con ojos brillantes. El niño que había hablado por el planeta. ¿Seguro que estás bien?, preguntó Ward. Ellie asintió. Necesitaban oírlo. La verdad de alguien que no sabía cómo era el viejo mundo. Ward gruñó. Tienes agallas, chico. Ellie sonrió. ¿Crees que se enfadarán? Ward miró al cielo. Van a enviar todo lo que tienen. Ellie inclinó la cabeza. ¿Qué hacemos? Ward sonrió, una expresión construida más de dolor que de alegría.
Abrimos la puerta. La fase 4 del plan de la red de huesos nunca fue sobre sobrevivir. Fue sobre infectar. No con virus, con memoria, con un recordatorio de que la Tierra existe y no se arrodilla. El mensaje del niño había sido la llave. Ahora venía la cerradura. Comenzaron a transmitir el archivo. Imágenes reales, crímenes de guerra imperiales, ejecuciones de civiles, transmisiones de drones con fecha y hora de niños enterrados vivos durante pruebas atmosféricas, y más. Grabaciones de luchadores de la Tierra haciendo lo que tenían que hacer, emboscando convoys y arrastrando a soldados gritando de sus transportes, cableando cadáveres con explosivos, comiendo raciones sacadas de los intestinos del enemigo, crudo, sin filtrar, humano, todo. No para avergonzar al imperio, sino para decir, esto es lo que creasteis, y aún vivimos. A través del imperio, las grietas se ensancharon. En Kandros 4, un técnico imperial se encerró dentro de una sala de transmisores y emitió en bucle la transmisión de la Tierra a través de las comunicaciones militares. En Stellara Prime, 3 soldados desertaron. No fueron capturados. Se fueron con imágenes de la Tierra grabadas en sus ojos. Escribieron con sangre en la pared de su cuartel. Si esto es lo que cuesta sobrevivir, quizá los monstruos siempre fuimos nosotros. De vuelta en la Tierra, Ellie se sentó junto a Ward, viendo otro monitor recuperado parpadear con interferencia orbital. ¿Crees que escucharán?, preguntó Ellie. Ward no respondió de inmediato. No le mintió al niño. No todos escucharán, dijo. Pero los que lo hagan, miró hacia abajo, o se romperán o se convertirán en algo peor. Ellie no apartó la mirada. Espero que se vuelvan mejores. Pero el imperio no había terminado. La emperatriz convocó una cámara oscura, una sala utilizada solo 5 veces en la historia del imperio. Dentro, reunió a los últimos leales. No más flotas. No más fuerza bruta. Esta vez, sutileza. Ya no intentarían destruir la Tierra. Intentarían reescribirla. El nuevo plan. Borrar el mito de la Tierra desde dentro. Crear archivos falsos. Falsificar registros planetarios. Reinterpretar el mensaje del niño como un deefaque diseñado por piratas. Iniciar operaciones de saneamiento de memoria en todos los sectores exteriores. Si no puedes destruir a un enemigo, haz que nunca haya existido. De vuelta en la Tierra, la red de huesos también se preparó para eso. Ward sabía que llegaría. Lo habían visto en los libros de historia. Como los imperios poderosos no solo matan a sus enemigos, los borran. Así que Ward ordenó que el archivo se duplicara en 100 nodos de almacenamiento enterrados, algunos en la Tierra, otros lanzados al espacio profundo a bordo de viejas carcasas de misiles nucleares, ahora llenas de unidades de datos y velas solares. Cada uno contenía todo. El último grito de la humanidad. Estuvimos aquí. Ardimos. Sangramos. Devolvimos el mordisco. Y si desaparecemos, entonces sabed que no fue porque fuéramos débiles. El mensaje ya resonaba a través de las estrellas. No podía ser retirado. Y ahora algo aún más peligroso estaba sucediendo dentro del imperio. Duda, no militar, existencial. Cadetes negándose a obedecer órdenes. Comandantes de flota pidiendo paz en privado. Gobernadores preguntándose si la Tierra era solo una advertencia de algo peor. Una lección escrita en cenizas. Ward estaba solo en la cima de la vieja torre de nuevo. El aire estaba denso de smog. Las nubes brillaban con un tenue color naranja. Rastros de polvo de satélites destruidos aún ardían en lo alto. No sonrió. No habló. Solo miró hacia arriba. Sabía lo que venía después. No una flota, no una bomba, no otro recordador, sino algo más lento. Subversión. Desinformación. El lento goteo de la duda hasta que la Tierra se convirtiera en solo otro mito. Pero Ward también sabía una cosa que ellos no. Puedes borrar una cara, pero no puedes borrar el miedo. Y la Tierra les había hecho tener miedo. La primera purga de historia ocurrió en Valyrian, un mundo del núcleo profundo, a 7 saltos del alcance de la Tierra. Empezaron poco a poco, una silenciosa reclasificación del historial de guerra de la Tierra. Las bases de datos imperiales se actualizaron durante la noche. Tierra,
sin civilizaciones conocidas, sin relevancia estratégica, purgada. Era preimperial. En 3 días, 10 sistemas más siguieron. Las transmisiones dejaron de mencionar a la Tierra por completo. Los mapas mostraban solo una órbita en blanco donde una vez estuvo Sol. Los niños en las escuelas del Imperio preguntaban, ¿qué es la Tierra? Y los maestros se encogían de hombros como si nunca hubiera existido, como si nunca hubiera gritado, nunca hubiera sangrado, nunca hubiera devuelto el mordisco. No era solo supresión. Era borrado. En la Tierra, dentro de las cavernas centrales de la red de huesos, Ward leyó los primeros registros de datos interceptados. Se quedó quieto durante casi un minuto completo, sin parpadear, sin respirar. Luego aplastó la tableta de datos en su mano. Los bastardos lo descubrieron, murmuró. ¿Descubrieron qué?, preguntó Ellie, sentado cerca con las piernas cruzadas, pasando cables a través de un transmisor improvisado. Ward levantó la vista. Su rostro estaba cansado. No solo viejo, agotado. No pueden ganar con bombas. Ya no. Finalmente se dieron cuenta de la única forma de matar a la Tierra. Hizo una pausa. Es hacernos irreales. La red de huesos se reunió esa noche. Cada comandante, cada luchador, los viejos, los rotos, los demasiado enojados para morir. Incluso los niños estaban de pie en silencio en las esquinas, sosteniendo rifles con cañones astillados y ojos demasiado tranquilos para su edad. Ward dio un paso adelante. No voy a dar un discurso, dijo. Esto no se trata de coraje. Ni siquiera se trata de supervivencia. Señaló hacia arriba, hacia la corteza de roca y acero sobre ellos. Quieren borrarnos, línea por línea, palabra por palabra. Como si nunca hubiéramos arañado, nunca hubiéramos luchado, nunca hubiéramos significado nada. Silencio. Se acercó más. Así que si este es nuestro último acto, hagamos que duela. Lo que vino después no fue estrategia. Fue ingeniería de legado. Si el Imperio quería borrar a la Tierra, entonces la Tierra infectaría el futuro. Ya habían lanzado cápsulas de memoria al espacio. Satélites de chatarra con unidades endurecidas contra la radiación llenas de registros de voz, imágenes en bruto, confesiones selladas con sangre. La mayoría nunca serían encontradas. Pero una, incluso una sola que sobreviviera 1000 años, podría deshacer la mentira. Pero no era suficiente. Ward necesitaba algo personal, algo que ninguna IA pudiera falsificar, algo real. Se volvió hacia Ellie. El niño estaba sentado con un lápiz de verdad, y una pila de papel manchado, dibujando diagramas de viejos relés solares. Chico, dijo Ward en voz baja. Ellie levantó la vista. Sí. Ward se sentó a su lado. Necesito que te despidas. Ellie parpadeó. ¿De quién? De todos los que nunca lo oirán. 2 días después, lo grabaron en la última cámara subterránea funcional de las ruinas caídas de Washington. Sin guión, sin ensayo, solo Ellie, un micrófono y el silencio de un planeta preparándose para desaparecer. El niño miró a la lente y comenzó. Hola, mi nombre es Ellie. Si estás viendo esto, la Tierra probablemente ya no existe. No sé si ganamos. Ni siquiera sé si existimos en vuestros libros, pero estuvimos aquí. Fuimos reales. Yo fui real. Luchamos no porque fuéramos valientes o fuertes o inteligentes. Luchamos porque no teníamos otra opción. Nos quitasteis el cielo, así que aprendimos a respirar bajo tierra. Quemasteis nuestros hogares, así que escribimos nuestros nombres en cenizas. E incluso cuando intentasteis olvidarnos, nosotros nos recordamos a nosotros mismos. Éramos humanos. Y cuando morimos, no desaparecemos. Atormentamos. Miró a la lente unos segundos más. Sin lágrimas, sin sonrisa, solo fuego. Podéis matarnos, pero nunca podréis deshacernos. El video se lanzó en 10 cápsulas. 6 fueron interceptadas. 2 fallaron en la ignición. Una derivó hacia una nebulosa. Una alcanzó el espacio neutral. 15 años después, una nave de carroñeros en el borde del arco de polvo de Ratari encontró una señal. No estaba listada en ningún registro del Imperio. Sin código de baliza.
Solo un único nombre en el costado de la cápsula. Estuvimos aquí. La abrieron. Vieron el mensaje, luego lo vieron de nuevo y de nuevo. Para cuando llegaron a puerto, 2 de la tripulación ya se habían tatuado las últimas palabras de Ellie en sus brazos. Se extendió, no como un arma, como una enfermedad del recuerdo. De vuelta en el presente, la Tierra agonizaba. Sus sistemas fallaban. La corteza estaba fracturada por quemaduras orbitales y perforaciones subterráneas. La comida se agotaba. El aire se enrarecía. La red de huesos dio la orden. Disolución final. Significaba dispersarse, desbandarse, quemar los últimos registros. Dejar que las cápsulas de memoria hablaran por ellos ahora. Ward observó cómo se vaciaban las cámaras. Sin llantos, sin ira, solo pies cansados y asentimientos silenciosos. Le entregó a Ellie una mochila, una pistola y un libro. Ellie frunció el ceño. ¿Qué es esto? Tu respaldo, por si nada más sobrevive. Ellie abrió el libro. Dentro había historias escritas a mano, mapas, entradas de diario y las firmas de más de 900 supervivientes. No entiendo, dijo. ¿A dónde voy? Ward señaló al cielo. A cualquier lugar donde tengan miedo de mirar. Y luego, sin previo aviso, la tierra se silenció. No destruida, solo callada. La última transmisión conocida no fue un grito. Ni siquiera fue una advertencia. Fue un susurro, apenas audible a través de una transmisión confusa. Os esperaremos en la oscuridad. Pasaron los años. El imperio colapsó bajo su propio peso. No de golpe. Comenzó con desertores citando la transmisión de Ellie en clubes clandestinos. Luego, científicos rastreando archivos alterados y exponiendo la mentira. Luego, generales negándose a bombardear colonias cuando recordaban lo que la Tierra había hecho con chatarra y acero. Para cuando la emperatriz murió, su orden final fue una sola frase susurrada a nadie. Aseguraos de que nunca regresen. Pero era demasiado tarde. La Tierra nunca se había ido. Simplemente había hundido su memoria en cada grieta de los cimientos del imperio. Y en algún lugar en el espacio profundo, un niño convertido en hombre bajó de un carguero de contrabandistas en una luna olvidada. Su nombre era Ellie. Y cuando le preguntaron de dónde era, no dijo la Tierra. No dijo Sol. Simplemente dijo, soy del lugar que enseñó a las estrellas a tener miedo. La llamaban la bóveda del origen. Enterrada bajo una montaña de hielo y aleación en el primer mundo capital del imperio, ahora poco más que una tumba ceremonial. La mayoría olvidó que incluso existía. Pero dentro de ella, el imperio guardaba su verdadera historia. Archivos originales, registros sin sanitizar, la versión cruda de la realidad antes de la purga, antes de la mentira, antes de que la Tierra se convirtiera en un fantasma. Solo una llave podía abrirla. Y no era un código. Era una voz. Habían pasado 317 años desde que la Tierra se oscureció, o eso afirmaba el imperio. Los escolares recitaban la versión sanitizada. La Tierra era un mito, un nombre dado a la cuna del caos antes de que el imperio estableciera el orden. Los libros de texto no mostraban fotos, ni registros, ni a un niño llamado Ellie, ni a un hombre llamado Ward, solo una página limpia, silenciosa y en blanco. Así es como ganó el imperio. No con acero, sino con el olvido. Pero el olvido no dura para siempre. En la órbita de una luna destrozada en los confines del espacio conocido, un equipo de salvamento tropezó con un naufragio. Sin baliza, sin marcas. Pero dentro del casco destrozado había una cápsula sellada en cerámica y hierro. Y dentro de esa cápsula, un libro escrito a mano en papel hecho en la tierra. El equipo subió las imágenes a un rincón olvidado de la red profunda. Nada oficial, solo curiosidad. Pero alguien estaba observando. Su nombre era Caix. No era una soldado. No era una política. Era una historiadora, del tipo que el imperio apenas toleraba ya. Vivía en una rebelión silenciosa, catalogando rumores prohibidos. Y cuando vio el libro, sus manos comenzaron a temblar. Conocía la escritura, no porque la hubiera visto antes, sino porque era humana, cruda, torpe, real.
Cada página comenzaba de la misma manera. Mi nombre es Eli. Nací bajo tierra. Kykes rastreó la ubicación de la carga. El equipo de salvamento había desaparecido. Sin registros, sin rastro, borrados, pero los datos sobrevivieron porque ella ya los había copiado 1000 veces. La podredumbre del imperio no la había detenido. Y ahora tenía una misión. Le llevó 3 años llegar a la bóveda del origen. Se disfrazó de cartógrafa, viajó en transportistas de tercera clase, sobornó a oficiales de navegación con vástagos del mercado negro. Cuando llegó al mundo de hielo, encontró la bóveda custodiada solo por el silencio. Sin soldados, sin drones, solo el tiempo. Y el tiempo no tenía lealtad. Dentro encontró las paredes del archivo intactas. Acero negro, más antiguo que cualquier cosa que el imperio admitiera haber construido. Colocó la cápsula en el lector. No respondió. Entonces hizo algo que nadie había hecho en 3 siglos. Habló: mi nombre es Eli. Nací bajo tierra. La bóveda tembló. Las paredes se iluminaron con un naranja opaco y enfermizo, y luego se abrieron. Dentro de la cámara final había una pantalla, estática, hasta que apareció el rostro. Un niño, de 12 años, tranquilo, sucio, desafiante. Hola, mi nombre es Eli. Si estás viendo esto, la Tierra probablemente ya no existe. Kykes cayó de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro. No era religiosa, pero esto era una resurrección. Y no estaba sola. A través de los sectores fronterizos del imperio, reliquias enterradas comenzaron a activarse. Viejos transmisores, cúmulos de señales, fragmentos de memoria programados para arrancar. Una vez que la voz de Eli regresó, cada uno transmitió un único mensaje. Nunca intentamos ganar. Solo no queríamos desaparecer. El colapso comenzó lentamente. Colonias fronterizas exigiendo la historia real. Familias rastreando linajes hasta la tierra y descubriendo que habían sido censurados. Jóvenes soldados preguntando por qué sus libros de historia estaban llenos de años vacíos. Cadetes usando parches de Soy de la Tierra en protesta silenciosa. El imperio lo llamó contaminación. Pero era herencia. De vuelta en el mundo central, Kykes copió todo. Subió la verdad sin editar a cada servidor pirata, canal libre y satélite que pudo alcanzar. El imperio intentó detenerlo. Fallaron. Porque la señal no eran datos. Era emoción. No podía ser contenida. Era el grito de un planeta entero, silenciado durante siglos, ahora gritando de vuelta al vacío. Estuvimos aquí, y ahora vivís en un mundo construido sobre nuestros huesos. El sucesor de la emperatriz emitió un apagón total. Cualquier mención de la tierra era castigada con la muerte. Pero la gente susurraba el nombre de todos modos. Tierra, el lugar donde los fantasmas aprendieron a luchar. El mundo que murió no para ganar sino para herir. Y en lo profundo de los restos de un archivo olvidado, Kykes se paró ante la última entrada. Un video parpadeante y granulado. Ward, más viejo, demacrado. Su voz quebrada pero firme. Si estás viendo esto, entonces el imperio no pudo matar la memoria. Eso significa que ganamos. No porque estemos vivos. La mayoría de nosotros no lo estamos. Probablemente ya estoy muerto. Pero si nuestra historia salió, si estás escuchando, entonces ellos fallaron. Construyeron un imperio sobre el miedo. Nosotros construimos un legado sobre el dolor, y el dolor no desaparece. Apartó la mirada, luego volvió a la cámara. Puede que olvidéis nuestros nombres. Pero cada vez que dudéis de la verdad del imperio, somos nosotros susurrando. Nunca quisimos ganar. Queríamos ser recordados. La última pantalla se desvaneció a negro. Kykes no lloró esta vez. Sonrió porque ahora la pregunta no era si la Tierra había existido. Era a cuánta gente le había mentido el imperio al respecto. A través de la galaxia, la frase regresó. No como protesta, no como guerra, como prueba. Estuvimos aquí, escrito en cascos, grabado en cuchillas, susurrado en búnkeres. Y en algún lugar, mucho más allá del borde de las estrellas cartografiadas, se estaba construyendo un nuevo mundo. No perfecto, no pacífico, pero honesto.
y sobre sus puertas, un mensaje tallado en piedra. La Tierra nunca murió. Solo esperó a ser encontrada.